Vamos a comenzar este 13º domingo después de Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando, implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por amor de Él concédenos el perdón de todos los pecados. Y por tu Espíritu Santo aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Oremos. Todopoderoso y misericordioso Dios, por cuyos dones solamente tu pueblo fiel está capacitado para rendirte servicio sincero y loable, concédenos la gracia, te suplicamos, para que te sirvamos fielmente en esta vida y que al fin gocemos de la bienaventuranza de la vida celestial por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras del Evangelio están escritas en el capítulo 18 del libro de Mateo, versículo 1 al 20, que nos hablan de esta manera para nosotros en este día. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba a mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano, tu pie, es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo las dos manos o los dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos echarse en el infierno de fuego. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre
vino para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes y busca la que se había descarriado? Y si aconteciere que encuentre, de cierto os digo que se regocijará más por ella que por las 99 que no son descarriadas. Así que no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda una de estas pequeñas. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo el que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio para este día. Vamos a confesar todos juntos nuestra fe cristiana con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El texto bíblico para nuestra devoción está escrito en el capítulo 13 del libro de Romanos, versículo 1 al 10, que dice así. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino a lo malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues para eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que defienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino que amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, y no dirás falso testimonio, y no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hasta aquí la lectura. Queridos hermanos y hermanas, en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nos preguntamos qué sería de nuestro mundo
si no hubiese sido establecido la autoridad de parte de nuestro Dios. Probablemente, si lo pensamos de una forma drástica y severa, no existiría ya más el mundo como lo conocemos. La autoridad fue establecida por Dios principalmente para castigar al que hace lo malo y defender y guardar al que hace lo bueno. Si tú haces lo bueno, serás defendido por la autoridad. Pero si tú haces lo malo, lo incorrecto, lo indebido, lo oculto y lo escondido, tienes que tener temor, porque la autoridad te va a encontrar y va a proceder según la justicia de nuestro país o de nuestro lugar donde vivamos. Muchos piensan que vivir fuera de la autoridad es una forma de vida que les da lucro, que les da ganancia, que les da cierta poder y estima por encima de otras personas. Pero no saben ellos que por encima de lo que ellos dicen o piensan hay uno más poderoso que ellos, que es nuestro Dios. Tarde o temprano caerán bajo la justicia humana dirigida por la justicia divina y tendrán que rendir cuentas ante el juez y ante aquellos que están en autoridad. Podemos decir también que la autoridad no es perfecta porque está precedida y hecha por los hombres que son imperfectos. Pero las leyes establecidas provienen también de la propia palabra y la ley de nuestro Dios. El apóstol Pablo da una cantidad de leyes que están establecidas en el Decálogo: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Por qué esa poca cantidad es necesaria para controlar nuestro corazón, nuestra mente y todo lo que hacemos? Porque si no tuviéramos un límite, una regla, una norma, haríamos cualquier cosa. Desde lo más simple hasta lo más despreciable, desde lo más pequeño hasta lo más profundo de nuestro corazón. Recuerden lo que dice la palabra: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las borracheras, los pleitos, las contiendas, las iras, las disensiones, las guerras y tantas cosas. Si Dios no hubiese puesto una ley, como puso la ley también para los tiempos, para el sol, la luna, los mares y la ubicación de las cosas en esta vida, sería verdaderamente, como dice la palabra al principio, un tohu vabohu, o sea, un verdadero desorden. Y ya no habría paz, no habría tranquilidad, no habría nada en nuestro mundo. Pero gracias a nuestro buen Dios, que estableció las leyes y nos dio un gobierno humano para dirigir nuestra vida civil, podemos estar tranquilos en nuestra vida de fe, la vida espiritual. La Iglesia tiene el derecho, aquello que Dios le dio a través de Jesús a Pedro, de perdonar los pecados. Aquel que cree en este perdón de pecados tiene vida y tiene salvación. Pero aquel que rechaza esta premisa de Dios, entonces también recibe la condenación y no hay vida y no hay salvación. Pero también nos dice la palabra que toda persona debe someterse a las leyes establecidas.
Y sabemos que algunas de las palabras a veces nos parecen incongruentes con lo que vemos en nuestro mundo. Podemos dar un ejemplo. Siempre debemos respetar a nuestro Dios, pero también debemos respetar las leyes, porque somos ciudadanos de este país. Y al ser ciudadanos también estamos bajo las leyes que nos guardan y protegen. Las leyes de tránsito, las leyes fiscales, las leyes del respeto de la propiedad, las leyes que hacen que la vida sea vivida de acuerdo a lo que Dios estableció en su pueblo al principio y ahora en el mundo. Y esas leyes están escritas ya de años y años y son sometidas constantemente a prueba para ver su veracidad, su firmeza y su seguridad. Pero lo que nos compete a nosotros como hijos de Dios habla justamente en esa frase: el que cumple la ley ama a Dios y ama a su hermano. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y cómo podemos amar cuando somos pecadores, cuando somos desobedientes, cuando pensamos que tenemos la razón, cuando pensamos que lo que nos ha tocado es injusto o es poco o es innecesario? Entonces podemos ver cómo nos hubiese visto Dios si no hubiese procedido con amor cuando envió a su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el amor no hace daño al prójimo. Y como decimos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son los dos mandamientos que nos dicen cómo debe ser nuestra actitud, nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar con respecto a aquellos que nos rodean, a aquellos que comparten nuestra vida. Y ese conocimiento nos mantiene firmes en la esperanza de la vida eterna. Porque si hablamos de amar a Dios y odiamos y despreciamos al prójimo, o deseamos las cosas del prójimo, la mujer, sus hijos, el esposo, sus riquezas, sus ganancias, o hablamos también cosas indebidas con la lengua, falseamos la verdad, emitimos nuestros propios juicios, y calculamos que a veces queremos quedarnos libres de nuestra propia culpa cuando en realidad estamos tratando de culpar algo que no es correcto en nuestra vida. Pero también nos habla del matar, quitar la vida. Y a veces el odio, la bronca, la enemistad, el celo, la envidia y todo lo que conlleva este mandamiento va en contra también de la voluntad de Dios. ¿Qué hubiese sido si Dios no hubiese puesto un límite en ese mandamiento? Cualquier disputa o problema terminaría en muerte y en derramamiento de sangre. Y cuando habla de no hurtarás, el deseo de tener lo que no es nuestro, el de lograr un negocio grande y querer engañar al prójimo, o el de querer prestar algo y pedir el doble de lo prestado, o el de querer usar lo nuestro es más valioso que lo otro, entonces estamos entrando en uno de los mandamientos que ha traído grandes problemas a nuestro mundo, a tal punto que ha llevado a los países a la guerra. Y más abajo dice el apóstol Pablo: el amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la ley es el amor. Y si tú eres hijo o hija de Dios, sabes que debes amar. No por obligación,
no porque te obligue la ley o el mandato de la ley, sino porque Dios te ha amado primero y has aprendido a amar a pesar de las dificultades, los problemas, los sinsabores, los disgustos, los malos momentos, los olvidos y los silencios. Ese cumplimiento de la ley es posible porque Cristo lo cumplió por nosotros. Y sabemos, como dice el mismo apóstol Pablo, la esperanza, la vida y el amor, el mayor de todos ellos es el amor, y ese prevalece hasta el final. Después de la muerte, después en la vida eterna, estas cosas no son necesarias, pero lo que permanece es el amor de Dios, que hace entender las cosas de una manera diferente. Cuando somos amados, podemos amar como el amor de Dios. Y no con el amor de querer tener una porción más o un deseo más, o querer como se dice, ser mayores que los demás. El orgullo del amor tampoco nos sirve. Ser mansos y humildes como Cristo es un aprendizaje en la vida. Porque si queremos llevar el Evangelio y ponemos nuestro yo por delante, diciendo que somos mejores que los demás, ahí no hay amor, sino hay egoísmo, y eso conlleva a la condenación. Gracias a Dios, tenemos la autoridad que nos dirige, guarda y protege, que nos enseña a cuidar nuestra vida con las leyes establecidas. Y nosotros también, gracias a ello, evitamos lo malo y hacemos lo bueno. Y buscamos siempre el bien del prójimo, principalmente el extraño, aquel que no conocemos. Siempre interpretamos todo en el mejor sentido, según el mandamiento. Pero debemos recordar siempre, hermanos y hermanas, que nuestra sabiduría de entender y discernir las cosas en nuestra vida también son importantes, porque también Dios nos enseñó a dirigir nuestra vida para el bien, por la palabra, y defender lo que es nuestro, la fe, con lo que dice la palabra, para que otros también puedan reconocer que Cristo es el Salvador, Dios hombre, y de que no haya interferencia en esta fe con el Hijo de Dios con respecto a la forma de hablar y decir nuestras cosas como hijos de Dios. Pidamos a Dios que nos cuide en este día, que nos haga lo necesario para que cada uno pueda comprender y entender que estamos bajo la autoridad de nuestro Dios y que estableció las leyes para nuestro cuidado, y la principal de todas es amar al prójimo como nosotros mismos, porque el cumplimiento del amor es justamente este mandamiento. En el nombre de Jesús, que lo podamos poner en práctica, si no lo hicimos, y que lo sigamos practicando, ya lo hicimos de alguna u otra manera. En el nombre de Jesús, que así sea para ustedes, ahora y siempre. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por habernos elegido como pueblo tuyo, como hijos e hijas desde el bautismo. Nos has mantenido en la fe a través de la Santa Cena, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos has dado los reglamentos de nuestra iglesia y nos has permitido servirte cuando servimos al prójimo, porque de esa manera mostramos nuestra fe cuando hacemos cosas buenas para los demás. Ayúdanos en los momentos de debilidad, momentos de tentación, momentos de flaqueza, momentos de enfermedad y aún en la cercanía de la muerte, porque tú estás junto con nosotros. Como hemos leído hoy en el Evangelio, donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, allí tú estás en medio de ellos. Que así sea en este día y cada día de nuestra vida. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor, que está ahora, vendrá y estuvo en nuestra vida. En el nombre de Él te lo pedimos, ahora y siempre. Amén. Vamos a orar todos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino.
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén.